Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva noche de conclusiones en esta etapa del 2022, compartiendo con ustedes cada miércoles un ratito con la actualidad o con los protagonistas que vamos eligiendo para sentarnos a conversar en este programa. Quiero, antes de presentar la nota de esta noche, que es bastante larga, hablar muy cortito sobre algo que todos hemos visto con asombro y alegría, que ha sido este fin de semana largo en que Carué ha estado colmado de gente de todo el país y de toda la región que han venido a visitarnos y han desembolsado su dinero y sus ganas en esta comunidad, que va entendiendo, me parece a mí, eso es lo que más me alegra, que hay que brindarle cada vez mayor cantidad de servicios y elementos que pongan a Carué en valor para que la gente siga viniendo. A Dios gracias, volvió a abrir el Parque Termal, Oeste Termal Bonaerense, con un gran esfuerzo. Sé que Rubén y toda la gente que lo integra han intentado desde el año pasado volver a abrirlo, pero es un gigante que una vez que se cierra cuesta mucho volver a ponerlo operativo, pero lo han logrado, y eso también es un aditivo a toda la oferta caruense importantísimo, que yo diría que casi fundamental. Falta ahora la inversión, falta la decisión de todos nosotros, no es momento para invertir, pero bueno, uno ve que mucha gente construye porque está salvaguardando sus ahorros en nuestra comunidad, como es lógico, porque no se puede adquirir fácilmente dólares ni hacer ningún otro tipo de inversión, y la gente recae en el ladrillo, que es una inversión segura, o en la tierra. Ojalá vengan nuevas inversiones. Se hablaba de la posibilidad de que la gente de UTEDIC construya algo, no sé en qué habrá quedado eso, ya lo vamos a ver si la semana que viene podemos tener la presencia del intendente, vamos a conversar con él sobre este y otros temas. Pero bueno, a Dios gracias, hemos tenido un gran fin de semana y Carué, una vez más, está demostrando que es posible volver. Ojalá todos nos pongamos las pilas, desde el gobierno hasta el último de los habitantes, para que esta realidad sea cada vez más grande y más positiva. Bueno, esta noche vamos a compartir otra de esas notas que me gusta mucho hacer con personas de nuestra comunidad, con gente, con vecinos que han tenido por una u otra razón protagonismo en distintas etapas de la vida de este nuestro querido Carué. Y hoy lo elegimos en segundo lugar, la segunda nota de este tipo que hacemos en este programa, al contador Roberto Laspiul. Beto, para todos los que lo conocemos y para casi todo el pueblo, ha sido un protagonista de una larga vida de trabajo institucional, social, etcétera, en nuestra comunidad. Tiene tantas cosas para contar que nos quedamos cortos con un programa. Seguramente vamos a hacer otra, ya lo estuve charlando con él, porque nos quedaron en el tintero situaciones por las que él como vecino atravesó en distintas instituciones y distintos lugares. Y en esta primera parte nos cuenta algo de la vida, pero también de todo esto que significó y significa su trayectoria como dirigente, como vecino, como integrante de comisiones, etc. Con ustedes la nota con Roberto Laspiul. Perdón, Luis, vamos primero a la pausa de publicidad y después la nota con Beto. ¿Usted vio qué linda está su ciudad? Entre todos podemos. Nuestra gente trabaja para que todos podamos sentirnos orgullosos del lugar en que vivimos. Colabore manteniendo limpia su ciudad y cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Gobierno Municipal de Adolfo Alsina, por un distrito en crecimiento. Cuida el agua. Siempre cuida el agua de red que usás para beber, cocinar y aseo personal. Rega entre las 0 y las 6 de la mañana, cuando la temperatura baja, así se reduce la evaporación. Usa balde para lavar el auto o limpiar la vereda. Si tenés pileta, incorpora pequeños cuidados para mantenerla limpia. Duchate o lavate los pies antes de ingresar. Usa limpiafondos sin importar el tamaño de tu pileta. Si usas juguetes inflables, antes de ingresarlos, límpialos con agua y unas gotitas de lavandina. Cuida el agua de tu pileta con productos químicos adecuados, algicidas, cloro, decantador
y miniboyas con pastillas de cloro. Seamos responsables y solidarios en el uso del agua. Es un mensaje de Cleriza. Bueno, siguiendo con estas notas con personas de nuestra comunidad que han formado parte de su historia en forma destacada y que le han en cierta medida dado su vida al trabajo en las instituciones y demás. Hoy estamos con el contador Roberto Laspiur, Beto para todo el mundo. Y aunque a veces parece difícil hacer una nota tan personal para hablar de cosas muy cercanas a tu familia, a tu historia y todo lo demás, a mí me gustaría empezar esta nota allá cuando los vascos en Angiosar o Vergara decidieron venir. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué sabés de la historia de tus padres? Y el abuelo vino con un montón de vascos, los Larrañaga, los Altuve, los Hernandorena. ¿Habían todos juntos esos apellidos? Bueno, estaban todos juntos en Erice. Ahí tenía un lugar donde daba de comer a todos los parroquianos que andaban dando vueltas. Sí, sí. Ahí había una estación, ¿te acuerdas que Erice tenía silos, o cargaba mucho cereal? Entonces en época de cosecha tenía mucho trabajo en la fonda. Y tenía algunas camas para aquel que se quedaba a dormir ahí, le daba. Y los sábados y domingos, así en tiempo de invierno, tenía mucho trabajo también porque venían los de la zona. Ahí estuvo, 3 o 4 años estuvo. Y el más inteligente de los vascos, que yo calculo que fue Altuve, se fue a Buenos Aires en el tiempo que sobraba el campo por todos lados. Claro. Y se compró una cantidad de hectáreas, 20.000 hectáreas, por decirte algo. Y las repartió, y a todos los vascos se las ofreció. Y las repartió entre todos los vascos. Altuve antes del puente, después las Piur, después las Reñaga, después las Hernandorena, después los Montenegro, que tenían todos, los Iturbe, los Montenegro eran parientes de los Iturbe. Pequeños latifundios esos. Y bueno, el más chico de los campos fue el abuelo, porque seguramente sería 740 hectáreas tenía el abuelo. Alambró todos esos campos para pagar lo que había que pagar, que lo pagarían en varios años, calculo yo. Fue alambrador de todos esos campos. Y bueno, después empezó a trabajar con ovejas. Ahí fueron haciendo todos los Laspiur, la segunda generación. Son 7. 7 Laspiur, Juancho, papá mayor, Goyo, Juancho, Alfredo, claro, los varones, Zula, que era la más chica, Delia y Antonia, que era casada con Jauregui. Todos esos nacieron ahí. Todos en la Argentina. Sí, todos. Ellos vinieron. Bueno, la abuela, mientras tanto, porque él estaba solo, acá había venido solo, no con la abuela. La abuela, mientras tanto, era de la zona también de allá, pero tenía un hermano acá que estaba en La Pampa. Sola se vino, de 17 años. La mandaron, la miseria que había en España, claro, que la mandaron sola en un barco a ver a un hermano que tenía en La Pampa. Bueno, estuvo un tiempo con el hermano, después viene la fonda que tenían acá los Narváez, en Adolfo Alsina, en Carué. Y trabaja con Narváez, la abuela. Yo calculo, de fonda a fonda se han conectado los dos vascos, al final se casan. Supongo que el campo no habrá alcanzado para los tantos hijos. Claro, entonces el primero que se casa, que fue papá, se casa con el campo vecino, el Bercelino, que estaba enfrente. Y el segundo, que era Juancho, se casa con la otra hermana. Así que todos las Piur se casan con todo Bercelino. Se casaron y se fueron. Papá alquila un campo en Puan, cerca de Puan. A 15 kilómetros de Puan, más o menos. 270 hectáreas. Y ahí nací yo. ¿Ahí naciste en Puan? Nací en Puan, sí. En Puan, y viví en el campo como 1 año y medio. ¿Cuándo se viene a Carué? No, pasa mucho, porque eso fue en el 34.
El 34 estaba la guerra, ya al principio de la guerra, el despelote que había en Argentina, la crisis del 30, ¿te acordás? Que se nombra mucho en la historia. Así que ese año no pudo pagar nada, no sé cómo se le arregló. Lo único que sé que no teníamos coche, teníamos un breque, cuenta papá, eso. Teníamos un breque, con el breque íbamos a llevar huevo y gallina al pueblo, y el cordero se llevaría y traía las cosas para comer. Se funde, no puede pagar, y Juancho, que se había casado enseguida, había entrado con los Erice Narváez a trabajar en la estancia de Mercedes, acá en Erice, como administrador de la estancia de Mercedes. Lógicamente Juancho era un buen tipo para ese métier, ¿no? Para ese trabajo. Así que papá, cuando ve que no tiene solución, dice, no me conseguirás un trabajo ahí con los Erice Narváez, que yo. Aparte él le había entregado el trigo que había cosechado, las cosas. Claro. Así que llegan a un acuerdo y nos trasladamos los tres en ese momento. Claro, estábamos lejísimos, porque ahora es cerquita porque hay asfalto, pero antes que andábamos en breque o en carro, nadie tenía coche, te imaginas, ir a la estancia esa era... Ya más cerca de Carué. Ya más cerca de Carué, pero no veníamos a Carué una vez por año, veníamos en esos años. Sí, sí. Yo ni me acuerdo tampoco mucho, así que... La cosa que pide, por favor, que a los Narváez a ver si los llevan a un lugar más cerca de esa estancia. Así que a los 3 años, más o menos que nació Chor, ya había nacido Chor, 4 o 5 años estuvimos ahí. Nos vinimos a Los Primos. Así que nos cambiamos acá a la estancia donde estaba Johnny. Claro. No sé si la ubicas. Sí. Así que ahí estuvimos como 3 o 4 años más, ahí en Los Primos. Pasaron unos años y se descompone el abuelo así que tuvo un ataque al corazón muy grande. Y el hijo mayor dice, ¿por qué no venía al ministro del campo? Y volvimos ahí sí volvimos a la Manday, toda la familia. Así que ahí estuvimos como 6 o 7 años. ¿Qué era la huerpe, Beto? Es de por ahí Papá también, se viene ¿no? del campo, llega el momento en que los chicos tienen que estudiar. Y papá Cholo estudiaba en un campo allá a caballo, iba a un vecino, Castaldi, que la chica de Castaldi que vive acá a la vuelta, le enseñaba. Te imaginas que la enseñanza era algo, pero no todo. Yo, y venía acá a lo de mi tía, como te conté. Pochi empezaba primer grado. El campo, ya había muerto el abuelo, todos pedían la parte que papá estaba en el campo, pedían la parte que le correspondía del campo, así que había que venderlo, no podía. Entonces papá se da cuenta que eso no podía andar más, ya se iba a vender, ya todos había que esperar y encontrar el candidato para comprarlo. Entonces se viene acá y se compra la Chevrolet, que estamos en los Balestres. Los Balestres eran unos viejos, ya estaban... Tenían una estación de servicio, ¿no? Estación de servicio y Chevrolet, la agencia Chevrolet. ¿También tenían la agencia? Sí, la agencia Chevrolet. En el taller que está atrás, ahí estaba el taller. Y los chicos que teníamos que estudiar, y mamá que apretaba al abuelo, a papá, que había que venirse al pueblo. Entonces ponen el Chevrolet. No había coches, estábamos en plena guerra, en el 47 llegan los primeros coches, pero la Chevrolet lo llama y dice, bueno, acá hay que tener buenos empleados, tiene que poner plata, la empresa si no va, y tiene que poner repuesto. Papá se encuentra con que no tiene ni empleados buenos, ni plata. Entonces, venía Huertain, que era hotelero en Epecuén. El dueño del hotel Rambla, ¿no? El Huertain. Sí, el hotel Rambla. El hotel Delicias. ¿Ah, las Delicias? Delicias, el más bueno de todo, acá en la punta esta. Delicias. Y después se había hecho otro hotel acá que, bueno, Rambla me parece que también. Sí, me parece que sí. Sí, Rambla también. Bueno. Y venía, claro, él venía era un muchachón, Huertain en ese tiempo, calculo. Venía en noviembre a arreglar el hotel, a ponerlo en marcha, todas esas cosas. Y venía a Carué y compraba mira, veces por semanas almorzaba en casa. Papá seguramente en las conversaciones le había contado el despelote que tenía. Dice, bueno, yo te doy 100.000 pesos, que eran mucha plata en ese momento.
Y papá salió a buscar 2 mecánicos nuevos y encontró a los Peña. Y les planteó, hacemos una sociedad, pone 100.000 pesos, que era un dineral, parecería, en ese tiempo. Los Peñas van al taller y vos arreglas con Y eso es la inicial. La Pure, Huerten y P. Peña. Peña. Y ahí empieza con la Huerpe, que después se hizo muy amigo, siguió la amistad esa, tal es así que cuando Huerten toma el Hotel Provincial de Mar del Plata, lo quiere llevar a papá de administrador. Y mamá no quiso. Si no, hubiéramos ido todos allá. Mar del Plata. ¿Cuándo decidiste ser contador, irte a estudiar de contador? ¿En qué momento? ¿O por qué? Si yo lo tuyo era el campo, ¿no? Porque ustedes estaban... Yo tuve un profesor que era Alonso. No lo conocí el profesor. Él me distinguía como... Tanto me distinguió que en el 5º año me mandó a marzo, de contador, en contabilidad. Mirá si me... Pero claro, yo era muy radical y era muy peronista. Y peleábamos y hacíamos hacía escrutinios en el pizarrón, porque hubo elecciones el último año en quinto, hubo elecciones y entonces yo estaba con Balbín en ese tiempo, enloquecido con Balbín. Tal es así que casi me echan del colegio, nos echan del colegio, porque Balbín vino a Puan, no vino a Carué. Bueno, estaban los peronistas acá. Vino a Puan y en vez de ir al colegio nos fuimos 5, llamamos un taxi, nos tomamos de ahí y nos fuimos a Puan. ¿Y eso te costaba marzo? Me costó marzo, el perro me mandó a marzo, la bronca que tenía. ¿Te imaginas? Yo era el mejor de contar. Bueno, no sé si era el mejor, pero quiero decir, tenía esa... facilidad. Claro, quería ser contador y conversaba mucho con él de contador. Y me enseñó muchas mañas de contador, ¿no? Me acuerdo con los números, tenía algunas habilidades que me sirvieron en la carrera, ¿no? Como hacer el 1, hacer un palito, porque si por ahí te equivocaba, quería hacer un 4, lo dibujaba. Claro. O si quería hacer un 7, lo dibujaba. Bueno, de esas tenía un montón de cosas. Me busqué un empleo, por suerte en La Plata, un estudio contable muy bueno, uno de los mejores de La Plata, y andaba bien en el estudio, tal es así que no me dejaban venirme. En ese momento, papá y mamá, te imaginas, me llamaban con todas las ganas que tenían de que viniera a Carué. Y yo también un poco, yo tenía una novia acá en Carué, digo, me vengo a... pero en ese momento sale que estaba Cenepar, de acá de interventor. No, interventor no era. Bueno. Y sacan los militares un decreto de que tienen que ser contadores los contadores de las municipalidades, contadores profesionales, porque acá son Vallinota, recibidos. Claro. Así que me llaman, cuando se entera que estoy yo, o papá le dice en el club, qué sé yo, me llaman enseguida. Vengo, lo veo y le digo, mire, yo allá no me dejan salir en el estudio hasta el 20 de abril que vencía el rédito. Yo estaba a cargo de toda la sesión de rédito del estudio, que no la quería nadie, ¿no? Entonces me la habían puesto a mí, pero a mí me venía fantástico porque yo aprendí muchísimo de toda la parte legal impositiva. Vengo y hablo digo, mire, yo no puedo venir hasta bien. Dice, no, pero venga, porque yo tengo que nombrarlo ahora, que yo vení, ¿no? Dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vos venís 2 veces por mes. Venís a mitad de mes y a fin de mes y yo te hago... Era otra cosa, la municipalidad. Sí. Vos tuviste... Yo recuerdo que tu nombre siempre se tiró como para candidato a intendente. ¿Por qué nunca fuiste candidato a nada? Porque no solo a intendente. Yo en la política me fue como el diablo siempre. Mira, nunca la pegué. Yo era radical. Trabajé no era Franja Morada en ese momento en La Plata, pero trabajé en un centro de estudiantes. No era importante, dentro del centro era uno más. Pero cuando vine acá, yo en el libro lo dije, no he leído el libro. Esa parte no sigue entonces. Cuando vine acá, me fui al comité radical, lógicamente. Que me miraron todos los viejos estos, Cenepar, Servini,
Eran toda gente mucho más grande que vos. Claro, este izquierdista, ya andaba a la izquierda, qué rico. ¿Te hubiera gustado ser intendente? Sí. Y trabajé como intendente cuando el Bedacarrada, toda esa etapa de Bedacarrada se hizo. Bedacarrada no vivía acá, ¿te acordás que vivía en el campo? Venía, y por ahí no venía. Te aviso que Bedacarrada era genial, ¿no? Porque tenía una lucidez y tenía una rapidez para todo y tenía un empuje que era imposible de suplantarlo a él como intendente, ¿no? Vamos a acá. Y yo era un buen secretario, calculo. Sí. Yo era un buen secretario, así que hacía lo que él mandaba, pero bueno, trabajamos mucho con Bedacarrada, o me hizo trabajar mucho con el asunto de Pecuén, con toda la obra de Pecuén, con toda la planificación, todo eso, claro. La primera parte, toda la que se hizo en Bahía con los arquitectos, el concurso que se hizo para determinar cuál era la maqueta o el trabajo mejor que se hizo ahí, y después toda la obra en sí, que te imaginas todo lo que andábamos con los arquitectos que venían de Olavarría y de... Te tocó, mirá vos qué cosa rara, ¿no? Te tocó ser parte de una etapa fundacional de Pecuén. No la fundación, porque Pecuén tenía muchos años de vida, pero esa etapa fue una segunda etapa, digamos, casi una segunda fundación de Pecuén, a partir del complejo, las piletas y todo eso. Y también te tocó de alguna manera cerrar la puerta del nicho, porque fuiste uno de los que más trabajó en el desastre de las inundaciones. Sí. Pero antes de eso hubo un quiebre en tu vida, y es la lotería. Sí. Porque sos uno de los pocos carbuenses que se sacó la lotería, ¿o no? No sé si habrá algún otro más. Contame esa anécdota porque es muy interesante. Yo soy un tipo de suerte, ¿no? se nota. La vida fácil, me decía. Vos tenés la vida fácil, me decía Maugeri. Yo tengo la vida difícil. ¿No? A mí me contaron la historia, creo que vos me la contaste, que vos lo comprabas siempre a un billetero. Yo le compraba al viejo Valls. A don Valls. ¿Le comprabas todos los enteros, todas las navidades? El 46 le compraba. Le compraba y se lo daba a Maugeri. Al estudio. ¿Al estudio? Al estudio. Ah, vos le comprabas un entero y lo repartías entre la gente. Era Maugeri y yo, y teníamos dos empleados. Yo tenía dos, que era Pochi, el hijo, el hermano mío, el más chico, y Marta Baracaba, que era una piba en ese momento, estaba estudiando en el colegio. Y Maugeri tenía dos también, tenía Maugeri, el otro Maugeri, el chico, que trabajaba con él, y Avellaneda, una chica de Avellaneda muy buena. Y el día anterior se había inaugurado el Club de Pesca. Y yo había trabajado desde la municipalidad con el Club de Pesca. Él era el presidente del Club de Pesca. ¿Maugeri? Maugeri. Había elaborado, no te imaginas todo lo que había elaborado, para darle cosas de la municipalidad, para apoyarlo. Sí. Es más, lo invitaron al intendente a izar el pabellón nacional, a dar el discurso, cuando el intendente ni vino, bueno, yo suplantando, izando, dando un discurso. Bueno, y el lunes hacen unas festicholas para festejar que fue un éxito la fiesta de inauguración del Club de Pesca. Y no me invitan, lo invitan al intendente. Me agarra una bronca, estaba chinchudo como la... Entonces, el martes o el miércoles o el jueves, llega Valls, como todos los años, porque eso había sido en diciembre, y el 16 de diciembre creo que cerró. Bueno, llega Valls. Y bueno, sí, démelo, Valls. Porque con Valls yo había trabajado mucho con Valls en Epecuén, me la rebuscaba en Epecuén haciendo los laudos. ¿Te acuerdas que había laudos en la... Sí. Como él no sabía hacer los números, me llevaba a mí hotel por hotel y yo hacía los números y me juntaba unos pesos para estudiar. En el verano me juntaba unos pesos para estudiar en el invierno. Entonces, voy allá, ya habíamos estado discutiendo este asunto, lo habíamos discutido todo el miércoles, el jueves, todo. Así que voy a verlo a Maugeri el jueves, que me iba, todos los jueves me iba a Suárez, porque tenía un credit cop, allá daba créditos a los comerciantes, me la rebuscaba con cholos, habíamos puesto
Uno en Carué, Crediwet, y otro en ¿Crediwet lo habías puesto vos también? Sí. Yo me acuerdo, el del perrito. Lo inventé yo, ese acá. Que tenía un perrito en el logo. Sí, y lo había copiado de un contador amigo mío de La Pampa, que tenía eso, y me gustó, y lo traje acá, y lo traje a Puan, y lo traje a Suárez. Una pequeña caja de crédito. Una pequeña caja de crédito. Y andaba, que ellos hacían los comerciantes. Los comerciantes hacían, claro. Y yo les daba bonos, y con esos bonos el tipo me firmaba por tantos bonos, lo pagaba en 12 meses, en 6 meses, claro. No me acuerdo. Y con esos bonos iba y compraba únicamente en los comercios que estaban en el crédito. Bueno. Entonces, ya no compro más billetes, me dice Moisés, no quiero más, no, quédatelo vos. Y eran muchos, eran 5 billetes. Pero bueno, no los había pagado tampoco a Valls, así que... Y salí enojado. Entonces agarro un billete, lo corto y se lo meto en la caja fuerte a los chicos, porque a la tarde yo me iba a Suárez, le meto el billete. Y se jugaba el viernes, se jugaba el billete. Así que me voy a Suárez. ¿Un billete a cada uno, a Cholo y a Marta? No, uno. ¿Uno solo para los dos? A Pochi. A Pochi y a Marta. A Pochi y a Marta, a los dos. Y ellos se compraron 200 hectáreas de campo cada uno. Sí, claro, yo sé. Yo compré 1000. No, está bien. Bueno, y bueno, y me voy a Suárez, como todos los días, jugaba al ajedrez. A la tarde, después de almorzar, jugaba al ajedrez antes de ir a hacer todos los papeles, y después me venía los viernes. A la noche me venía para Carué. Y estaba jugando al ajedrez y el tipo dice, salió al 27.046, dijo uno. Y yo estaba jugando con otro tipo, ¿no? Escuché, digo, pero la puta, yo el 46. Pero también me parece que el 27 estaba. Yo le había llevado el billete, lo tenía allá. Así que, le digo, mire, me perdonan, vamos a dejar la partida de ajedrez, no me puedo me agarró esto del billete, voy a ver y después vengo y seguimos. Me fui a la caja fuerte estaba ahí a 5 o 6 cuadras. Le pegué al billete y 27.046. Hablo por teléfono al Club Social, te imaginas, enseguida le hablo al Vasco Fernando, digo, debe estar de joda, porque yo tenía 5 billetes, te imaginas, debe ser una fiesta Carué, porque deben estar los 15 en Carué. No, acá no pasa nada, digo, no le dije nada de la lotería. Bueno. Claro, porque el entero eran 15 billetes, y vos tenías solamente 20 billetes. O sea que había 15 más que te habían ganado la lotería. Claro, digo, o acá, uno compró los otros 15. Alguno lo había comprado. Lo ha traído Valls de que eso es lo que decía él. Que lo han repartido. Pero como Valls era tan... Capaz que se lo ganó Valls. No sé. La cosa que... ¿Y te compraste 1000 hectáreas de campo? Entonces, bueno, el campo fue distinto. El campo... en esas reuniones allá que hacíamos en esos viajes a Suárez, yo pasaba por Curumalán, iba acá por la tierra, Espartillar, Curumalán, Suárez, y pasaba por ese campo que para mí era brutal, el campo ese, el que compré. Hasta que un día el vecino, el vecino nuestro que era un abogado, escribano, pero era abogado él, que el padre había sido intendente acá, no me acuerdo ahora del nombre también. ¿Marc Alain? Marc Alain, justamente. Marc Alain me manda, dice, mire, las piuras, le voy a mandar a un amigo mío que vende campos y qué sé yo, qué sé cuánto. Sol se llama. Me ofrece ese campo. ¿Dónde está? Justo el campo que a mí siempre me había gustado. Bueno, le digo, bueno, voy a ver. Eso fue el viernes, el jueves a la noche. El viernes me vengo de allá y lo primero que daba, ver a papá. Digo, mira lo que tengo acá. Yo la plata la iba con los bancos, a intereses, porque lógicamente era tanta plata para mí. Entonces, y ahí tenés que ir a verlo, ¿por qué no vas a verlo? Bueno, vamos a verlo. Salgo con Juancho y los dos Bercelinos, Carlos y Daniel Bercelino.
nos vamos al campo. Le aviso a él, a Sol, le digo, mañana sábado vamos allá a verlo. No, el domingo fuimos. El domingo fuimos a verlo, eso era el viernes, el domingo fuimos a verlo. Lo revisamos todo y yo, donde entré, ya me gustaba. Aparte yo había visto varios campos y dentro de todo estaba acomodado en el precio. Era un campo que a muchos no les gusta porque es un campo totalmente ganadero. Totalmente no, pero un 60% ganadero y un 40% agrícola. Y yo el agrícola, no que ahora en esta época es mejor agrícola, pero el campo habría que ir a verlo como está ahora, es una barbaridad y eso casi siempre. Igual me fundí. Después me fundí. Esa era la otra pregunta. No, mentira. Era un lote de 2.000 hectáreas y yo tenía para comprar 1.000 hectáreas. Más no podía comprar. Pero acá yo decía que voy a comprar un campo, entonces todos querían comprar un campo, los amigos míos, todos. Dicen, bueno, nosotros ponemos, también vamos todos. Vamos. Así que digo 2.000. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo compro 2.000, después cuando le hablo, digo, mira, compro 2.000 hectáreas, pero hay que hacer 2 escrituras, de 1.000 de cada una. 1.000 para mí, 1.000 que... Bueno, sí, no hay problema. No hay problema. Digo, bueno, pero esto, si se hace ahora enseguida, yo no ando. Bueno, el lunes nos vamos a Buenos Aires, el martes nos juntamos allá y firmamos los papeles, y el martes tenía el campo. Tal es que llegué, el sábado fui al campo con papá, el siguiente, ni sabían que se había vendido el campo, los que estaban en el campo, y que yo era el nuevo dueño del campo ese. Así que mira, si fue rápido todo. Después vino la consecuencia que yo tenía para 1.000 hectáreas y el campo había que arreglarlo todo, había mucha. Tenía, por decirte un... ¿Seguís teniendo ese campo? Sí. Vendí cuando los 1.000 nunca los pude vender porque nadie se... Y lo pagué en 3 años, que eso me permitió un poco jugar a la inflación. Y saqué un crédito muy grande, que ese fue el que me fundió. Un crédito muy grande que era el crédito Balcarce para todas las nuevas propiedades, para mejorar el campo, hacer alambrado. Era un campo de 7 potreros y ahora tiene 35, me parece. Hacer alambrado, hacer tranquera, hacer molinos, todo eso. Pero llega a la 1050. Te agarró la 1050. Resulta que como la 1050 la saca de golpe Martínez de Oz. Cuando llego a Suárez a la semana que habré ido allá, dice, ¿y cómo erraste la 1050? ¿Qué 1050? Me fui enseguida a Coninagro, ACA. No hubo forma. Se me cuadruplicó la deuda en un día con la 1050. Bueno, mientras la fui pagando, pero al final tuve que vender todo y no. Claro. Vendí toda la hacienda, vendí todos los tractores, la herramienta, vendí todo y alquilé el campo. Salvaste el capital. 10 años. Beto, de tu vida hay muchas cosas que me gustaría que cuentes. No lo puedo hacer tan largo porque vamos a tener que hacer 5 programas, pero una de las cosas que me gustaría que le cuentes a la gente es el momento en que tomaron la decisión con aquel ingeniero Sofía de ir a volar el canal Ameghino, una cosa que causó gran conmoción acá. Sí. Contar ese momento, que me parece que fue el momento más álgido de toda la historia. Llorábamos todos. Vamos a contarle al que no sabe que vos integrabas las fuerzas vivas que estaban defendiendo a Carué de una posible inundación, cuando ya se había inundado el Pecuén. Esa fue la solución. Esa fue la solución, claro. Y no fue idea nuestra, fue de Guaminí. Los de Guaminí nos dijeron a nosotros. Nosotros todas las noches nos íbamos a Guaminí, con Maugeri y con la chica de Rosón. ¿Te acuerdas? La ingeniera, Patricia. Nos íbamos a ver a ocultar cómo estaba allá. Y allá nos reuníamos con la comisión porque ellos también estaban muy en contra del intendente de Guaminí, claro, que si bien los defendía, no les daba solución al asunto. Él quería que se inundara Guaminí, el intendente de Guaminí, para llevar el partido a Caspa, la municipalidad de Caspa. Así que no les daba mucha pelota y ellos estaban con nosotros. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la única salida era volar el Ameghino para que no entrara más agua. Y
y ellos conseguían las bombas y tenían un tipo que la iba a poner. La bomba para volar el coso, no las bombas de agua. No, la bomba. La dinamita. La dinamita conseguía. Y había que ponerla. Y estaba ¿cómo era que se llamaba? Otra vez, otro más, que se me olvidó. ¿Flaherty? Flaherty. Estaba Flaherty, que había sido militar y que había sido bombero de todavía tiempo. Sí, un personaje. Era un personaje que nos quiso volar el Mataco acá. Claro, lo voló. Claro. Una parte lo voló, ese lo voló, el Mataco. El Mataco era el terraplén que contenía el agua de Laguna del Monte con la del Venado. Claro. Y lo voló, tiraban la dinamita, iba porque no la podían poner y se le escapaba. La tiraban y ¡pum! Y le erraban. Bueno, entonces, vamos allá. Ese día, con Sofía, ya le dijimos, no hay que volarlo. Aquellos nos dijeron, tenemos la dinamita y tenemos quien lo hace. Sofía, vamos a contarle a la gente, era un ingeniero coordinador de la provincia que venía a parar el desastre. Que era el que manejaba todo. Claro. Que la primera noticia era... Era un poco más loco que vos. Sí. Un poquito más loco que vos. No, era loco. Sofía era loco. Pero nos salvó también Sofía. Sofía llegó a la municipalidad y bueno, se juntó el pueblo cuando llegó Sofía. ¿Te imaginas? Teníamos un despelote claro. con una Laguna 93 que ya estaba en 90, casi 94, que iban a entrar 2 metros de agua a Epecuén. Así que iba a ir a 90, de 92 iba a ir a 94, 95. Ya Epecuén estaba inundado una parte. Era una locura, 95. Y llega Sofía. Y se pone a echar, ponemos un escenario, 300 personas, 400 personas, en el salón municipal, ahí arriba. Y Sofía habla y dice, pero yo me he comprometido y me voy a comprometer con ustedes que a 105 no vamos a llegar. No, 105 era la plaza de Carmen. Me acuerdo. 103 tenía. Me acuerdo de eso. Tenía el Banco Provincia. Casi lo linchan, me acuerdo de 105 no vamos a llegar. ¿Te imaginas que el pueblo saltó totalmente, no? Todos los tipos, y nosotros ni lo echamos al diablo, ahí nomás. Se terminó la conversación. No me acuerdo de esa reunión, sí. Así fue. Después él se había equivocado. Después él se equivocó de pueblo ahí, ¿no? Él estaba hablando de la medida de Guaminí, me parece. Claro, se equivocó. Y después, ¿cuándo deciden ir a volar? ¿Cómo fue? Entonces un día ya lo acorralamos tanto a Sofía que él también se da cuenta que no tiene solución esto. Que si no va a llegar a 105, ¿no? Claro. Como él decía. Porque yo no sé si no lo habían pensado para 105. Total, a ellos les convenía inundar todo y cobrar los honorarios que cobraron con todos los juicios que hicieron acá. Claro. Y los campos que se inundaron, porque hubo campos de Bonifacio que también se inundaron como consecuencia de eso. Acá también. Bueno, entonces lo convencimos a Sofía y nos fuimos a Guamini. Y bueno, Sofía dice, bueno, más calmado, yo estoy de acuerdo, lo volamos, pero tiene que firmar los 2 intendentes. Bueno, lo vamos y lo vemos a Mérida, lo vemos a González, dice, bueno, nos juntamos todos. Nos fuimos todos a Guamini, acá fue, bueno, los 3, esto que te decía, Maugeri, Patricia y yo, y no sé si no fue también Jorge ese día. Discutimos y no querían firmar. Dice, no, firmar no, pero nosotros apoyamos, pero no firmamos. No, tienen que firmar, ¿cómo no van a hacer? Llamamos al escribano de la zona, porque estaba Sofía, el único que Sofía. Y bueno, nosotros ante escribano nos comprometemos con todo lo que tenemos, todos los de Guaminí, los de Carvey, pero esto lo volamos. Y porque el otro loco, que ya había puesto todo, Flaherty, que había puesto todas las bombas, y todo, desde allá nos llamamos, che, ya tengo todo listo, ¿lo vuelo o no lo vuelo? Está todo para apretar el gatillo. Y dice, para que estamos... Va. Definitivo, a las 5 de la tarde recién, o a las 4 de la tarde, porque a las 5 llegaron de allá de la voladura, lo volaron. Yo estaba... Ustedes no fueron al lugar cuando lo volaron. No me dejaron, no. El periodista de Bahía, ¿cómo era? Me dice, Laspior no me deja ir a mí, que yo me gustaría para la nueva provincia. Va. David Roldán. Porque yo como presidente de esa comisión quería ir a presenciarlo, ¿no?
Así que no podía ir uno solo, fue David Roldán. ¿Y Sofía fue? No sé, no me acuerdo. La cosa que al ratito nos avisaron a las 15 minutos 20 que habían llegado estos allá, me dijeron, ya lo volamos, y vamos por ahí. Así que cuando nos encontramos todos en la rotonda de Guaminí, ahí en la ruta, ahí nos juntamos todos los de Guaminí, nosotros, toda una alegría fue esa que... En realidad lo que ocurrió, pues le contamos a la gente, es volaron el tapón del canal Ameguino, el famoso canal Ameguino, ¿no? Claro, había un tapón del Huáscar. Del Huáscar. Del Huáscar. Para que el agua siguiera. Mejor dicho, no era del Huáscar tampoco. Era cuando se hizo el Ameguino, te tengo que explicar esto. Cuando se hizo el Ameguino, los cruzaban 5 arroyos, que ahora ya me he olvidado los nombres. No importa. Y cada arroyo de eso tenía que tener, llegaba el arroyo al Ameguino y el Ameguino lo cruzaba. Pero tenía obligación la empresa de hacer una compuerta del otro lado. Por si había un problema, abrirla. Claro. Esas compuertas, los 5, no se hicieron. No se hicieron nunca. Entonces, estos tipos habían estudiado que la más importante de la compuerta era la X compuerta, no sé cuál. Sí, sí. Ahora la tengo anotada en el libro, pero entonces volaron esa compuerta. Volaron como 100 metros. La ladera, digamos, la compuerta no estaba, nunca la hicieron. Claro, no estaba la ladera. Que era para descomprimir todo el agua que bajaba de la sierra. Claro, de este lado llegaba el agua y de allá le habían puesto un terraplén que tapaba el arroyo que seguía para adelante. Claro. Estaba seco todo eso, claro. Porque esos campos los compraron los militares, claro, porque eran campos de bañados, porque estaba siempre bajo el agua, a convertirse en mergeles, claro, porque eran de trigo de primera, todo eso. Y eso logró descomprimir todo el sistema. Donde el agua llegó ahí y encontró ese hueco, empezó a salir para Bolívar, inundamos Bolívar. ¿Te acuerdas que lo metieron preso al intendente Bolívar? Sí. Porque el intendente Bolívar... Voló la ruta. Bueno, pero esta agua que fue para allá le inundaba al pueblo. Le inundaba al pueblo y con toda razón el tipo agarró y voló la ruta. Lo metieron preso. Y era radical. Qué historia. Bueno, están contadas en tu libro, que sino que junta toda la historia de uno de los momentos más trágicos de Carué, del que fuiste protagonista. También tuviste que ver en Radio Carué, en el comienzo de la radio, me parece que anduviste por ahí dándole la mano a Mario Fernández, y tuviste que ver muchas cosas de la comunidad. Yo no era periodista, ni era escritor, ni nada. Esto, porque muchos dicen, escribiste un libro. Dicen, escribí un libro. Junté artículos de libro. Tampoco escribí un libro, escribiste un libro, yo todavía no lo escribí, así que... pero vos sí podés escribir un libro. Pero yo... ¿Qué papel tuvieron en toda esta larga vida de tantas vicisitudes diferentes tu familia, Cuca, tus hijos? ¿Qué papel tuvieron? Bueno, eso cuando te dije que soy un tipo de suerte, te iba a decir, y después nos fuimos. Yo tuve una familia de unos padres, unos madres ejemplares, y tuve una familia bárbara también. Hoy tengo 3 hijos, tengo 6 nietos y 3 bisnietos. Así que mira, Cuca me ayudó muchísimo en toda la vida, ha sido una compañera bárbara. Y con todo eso hicimos todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en conjunto con toda la familia. No hubo otra familia. Todos tiramos para el mismo lado. Se hizo esta casa, se hizo... bueno. Sí, sí. Estudiaron todos, se han recibido todos. Por eso digo que fui un tipo con suerte yo, que tuve una familia que me acompañó en todo este proceso. También tuve caídas grandes, como en el campo, que tuve que alquilarlo después, pero hoy el campo está funcionando mejor que cuando estaba yo. Y toda la extensión se conservó las 1.750 hectáreas, 71 hectáreas. La administra mi hijo, que mucho mejor que yo, porque él maneja... es más pijotero, nada más. No sé, no, pijotero no creo, no, pero es mucho mejor administrador que yo, por el diablo. Yo siempre fui muy despelotado en la parte plata, muy largar y meterme en cosas que no me correspondían. ¿Qué le dirías a una persona de las generaciones actuales que tiene que comprometerse como hiciste vos, con la escuela, con los trabajos de las diferentes instituciones, con los lugares donde has estado? ¿Qué le dirías a un tipo joven, un contador nuevo? ¿Por qué no se ve ese compromiso? Mira, yo creo que
es fundamental entrar, te voy a decir lo mínimo que puedes entrar, en las comisiones de los colegios. Cuando tienen chicos en los colegios. Bueno, hay que estar en la cooperadora. Si no estás en la cooperadora, no crees a tu sociedad, no crees a tu comunidad. Lo mínimo que tienen que hacer todos hablo, de todos los habitantes de un pueblo como este, que entren en lo mínimo, por lo menos cooperen con el pueblo, que entren en los clubes ni hablar, que entren apoyando el hospital, que entren apoyando... Pero las cooperadoras que muchas veces no tienen... Yo me gustaría que algún día me preguntes del colegio, porque también yo estuve en la cooperadora del colegio ese. Sí, sí. Y mi obra fundamental en toda mi vida ha sido el colegio. Bueno, tenés este último pedacito de la nota para hablar. Yo, la verdad que se me pasó porque lo pasamos No, de largo, también. pero... No, el colegio... Vos tuviste mucho que ver en la realización del nuevo colegio también, ¿no? No, el nuevo colegio, hablo, el nuevo colegio. Eras presidente de la cooperadora. Me llamó Ita Robilote, que había entrado me dice, mira, acá hay un crédito para el colegio que se puede poner, que nos permitiría hacer un edificio nuevo. Y tenemos un terreno. Bueno, vamos. Y entré de presidente de la cooperadora. Y empezamos a trabajarlo. Empezamos a ir a La Plata, a Buenos Aires, porque era de la Nación. Y estaba el préstamo, había una partida para eso. Y el terreno estaba, lo empezamos a organizar. El terreno vino acá, no nos gustaba, lo pudimos cambiar con la municipalidad y tomamos ese terreno. Y empezamos a hacer todos los trámites para los arquitectos, para todo, lo hacía el ministerio, pero había que apretarlo porque nadie... La cosa es que de buena a primera, después de 5 o 6 meses que estuvimos yendo y viniendo, conseguimos que lo van a hacer, se va a hacer el colegio. Y empezamos a ir todos los meses a buscar plata, porque veo que empezaron a trabajar acá, empresa se llamó Licitación, vinieron empresas de Bahía Blanca, los arquitectos de Buenos Aires. Íbamos ya en los tiempos de los patacones. Claro. No había que nos entregaban patacones para pagarle acá no querían patacones, lógicamente. Teníamos que venderlo allá en las cuevas. Andábamos, ya al final ya nos habíamos puesto duchos y ya sabíamos cuáles eran las cuevas que te pagaban un poquito más, un poquito menos, pero te lo daban. Y con eso veníamos y pagábamos acá y estuvimos 5 años. Yendo, viniendo. Y ahí está. ¿Tu obra de la que más orgullo sentís? Cerremos así. Te quiero mucho, viejo. Gracias.